Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer porcelana fría con bandejas de cartón de huevo. Esta masa es súper flexible y moldeable para hacer cualquier tipo de manualidades. Aquí te muestro la bandeja de cartón de huevo que voy a utilizar. Esta es una bandeja común y tiene un color café clarito. Con las manos voy a ir cortando pequeños pedacitos del cartón. Para hacer esta receta con una bandeja de huevos es suficiente. El siguiente paso es dejar remojando el cartón. Aquí te muestro el primer secreto para que esta masa te quede flexible y suave. Para eso voy a utilizar un suavizante de ropa. Dentro del agua le voy a colocar más o menos una cuchara sopera de suavizante. Y dentro del agua voy a colocar todos los pedacitos de cartón. Y estos los voy a dejar remojando por 24 horas. Este paso es muy importante para que el cartón, en el momento de mezclarlo con los materiales, este se disuelva fácilmente. Aquí te muestro la máquina que voy a utilizar para triturar el cartón. Si no tienes de esta máquina, puedes utilizar cualquier otra que sea trituradora. El cartón lo voy a triturar con la misma agua con la que lo dejé remojando. Si en el momento de estar triturando el cartón, ves que la máquina no lo puede triturar bien, es que le falta un poco de agua. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera, que parezca una papilla. Ahora voy a utilizar un plato hondo. Sobre el plato voy a colocar un paño de cocina. Y sobre el paño voy a colocar el cartón triturado. Si ves que quedan pedazos de cartón entero, estos tendrías que retirarlos. Con el paño de cocina voy a ir apretando el cartón para que vaya escurriendo el agua. Como puedes ver, el agua sale muy clarita, ya que el suavizante lo absorbió el cartón. Una vez que escurrimos toda el agua posible, hay que separar el cartón en pedacitos. Este paso lo puedes hacer con las manos o si prefieres lo puedes hacer con máquina, ya que es más rápido y los pedacitos quedan más chicos. Yo voy a utilizar la máquina. Dentro de ella voy a colocar los pedacitos de cartón. Al hacer este paso te recomiendo que no llenes tanto la máquina para que ésta funcione bien y pueda triturar bien el cartón. Y el cartón tiene que quedar de esta manera. Los materiales que voy a utilizar para hacer la porcelana fría de cartón de huevos son maicena o fécula de maíz, una taza chica de cartón de huevo molido. Cabe destacar que el cartón todavía está húmedo. Glicerina, la mitad de un limón. Este material lo puedes reemplazar por vinagre blanco, pegamento de carpintero, aceite para cocinar. También lo puedes reemplazar por aceites para piel de babies, un sartén de teflón
Yo utilizo este tipo de sartén plano ya que para mí es mucho más fácil poder manejar la masa. Una cuchara mediana, un palo para revolver la mezcla y el ingrediente secreto para que la masa no se agriete, vela transparente o blanca. Con un cuchillo voy a raspar la vela para sacar una cucharadita de vela. La vela se utiliza de esta manera para que ésta se derrita más fácil y se integre bien con los materiales. Y por último voy a utilizar suavizante de ropa. Este suavizante es el más barato del mercado. Aquí te muestro la taza que voy a utilizar para medir las cantidades. Esta es una taza mediana y es la misma que calculé el cartón de huevo. Dentro del sartén voy a colocar una taza de pegamento de carpintero. Este pegamento lo utilizan los carpinteros para pegar madera y este es el común, es decir, no es de secado rápido. Lo que voy a hacer en este paso es mezclar primero todos los materiales líquidos. Dentro del sartén voy a colocar una cucharada de glicerina. También le voy a agregar una cucharada de aceite. Este aceite es de girasol, el más barato. Ahora le voy a agregar el jugo del limón, pero solamente la mitad de la cuchara. Y una cuchara de suavizante de ropa. Una vez que tengamos todos los materiales líquidos dentro del sartén, estos los voy a mezclar. Con la espátula de palo voy a ir mezclando bien los materiales para que estos se incorporen bien. A continuación voy a agregarle el cartón de huevo, pero este se lo voy a agregar en dos partes. Primero le voy a agregar la mitad de la taza y con la espátula de palo la voy a ir revolviendo. A continuación le voy a agregar la otra mitad y voy a continuar revolviendo. Aquí te muestro cómo se va disolviendo el cartón cuando entra en contacto con los materiales líquidos. Ahora le voy a agregar la vela rallada y voy a continuar revolviendo la mezcla hasta que me quede con esta textura. Como puedes ver, el cartón ya no se ve, queda como una papilla. Para terminar de hacer la mezcla, le voy a ir agregando de a poco la maicena o fécula de maíz. Cabe destacar que tanto la maicena, el pegamento de carpintero y el cartón de huevo triturado van medidos con la misma taza y es una cantidad por cada material. Una vez que la maicena ya esté integrada en la mezcla, es hora de ir a cocinarla. En esta ocasión voy a utilizar para cocinar la masa una cocina eléctrica y voy a utilizar la potencia más baja, es decir, el número 1. Si tú vas a utilizar cocina a gas, tendrías que colocarlo al mínimo. En este paso solamente tenemos que ir revolviendo la mezcla para que ésta no se pegue al fondo y más o menos son unos 15 minutos de cocinado. Si ves que la masa no se está cocinando, puedes ir subiéndole de a poco la potencia del fuego o del calor. Yo subí la cocina a potencia 2.
Como puedes ver, esta ya se está empezando a cocinar. Te puedes dar cuenta ya que se empieza a despegar la masa del sartén. Para que el video no se hiciera tan largo, le puse cámara rápida. La clave es siempre ir revolviendo la masa para que ésta no se queme y no queden pelotitas dentro de ella. Como puedes ver, en este paso bajé la potencia de la cocina a número 1, porque de esta manera no se me va a recocer la masa. Y puedo ver bien el punto exacto que quiero que ésta tenga. ¿Cómo saber cuando la masa ya está lista? Con el dedo tienes que tocar la masa y si ésta se queda pegada en el dedo, es que le falta todavía. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. La masa ya está cocinada, ya que no se me pegan en los dedos. Esta hay que retirarla inmediatamente del fuego. Al retirarla del fuego queda de esta manera. Pareciera que esta no quedó tan buena, pero no es así. Lo que le falta a esta masa es amasado, para que ésta quede flexible y suave. Con las manos voy a amasar bien la masa para mostrarte la diferencia. Para que la masa te quede bien amasada, te recomiendo que lo vayas amasando de a pedazos. Mientras más amases la masa, esta te va a quedar más flexible y más suave. Con los dedos voy a ir aplastando alrededor de la masa para que veas cómo queda de perfecta esta. Como puedes ver, esta la puedes aplastar bien delgadita y esta no se va hacia los lados. Eso quiere decir que es perfecta para hacer flores. Ahora voy a moldear una rosa para hacer la prueba. Con un pedacito de masa, esta la voy a moldear en forma de pelotita y con los dedos la voy a ir aplastando, hasta que esta me quede bien plana. Sobre un extremo de la masa, con los dedos voy a ir enrollando esta entre sí, para formar el capullo. Sobre la parte inferior del capullo, voy a ir enrollando la masa con los dedos y voy a retirar la masa sobrante. Con otro pedacito de masa, esta la voy a moldear en forma de gota alargada. Sobre la parte más ancha la voy a aplastar con los dedos para darle la forma de un pétalo. Con este pétalo voy a envolver el capullo. Sobre la punta del pétalo, con los dedos lo voy a colocar un poquito hacia atrás. En la parte central del pétalo, la parte superior, le voy a dar un pequeño pellizco hacia afuera. El segundo pétalo lo voy a colocar al frente del primer pétalo. En la parte inferior, con los dedos, voy a ir uniendo las masas. El tercer pétalo lo voy a colocar entre medio de los dos pétalos que pegué anteriormente. Para unir los pétalos no es necesario colocarle pegamento de carpintero. En esta ocasión voy a moldear una rosa entera, es decir, con su tallo y sus hojas. Frente del tercer pétalo voy a pegar el cuarto pétalo.
En la parte inferior de la rosa, con los dedos voy a ir adelgazando la masa. Voy a retirarle la masa sobrante y con los dedos voy a continuar enrollando la masa para moldearle la forma del tallo. Con otro pedazo de masa más chiquitito, este lo voy a moldear en forma de gota. Con los dedos la voy a aplastar para darle la forma de una hoja. Con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea recta en la parte central de la hoja y pequeñas líneas en las partes laterales. Como puedes ver en pantalla, las marcas quedan bien marcadas sobre la masa, al igual como queda con la porcelana fría casera. La hoja la voy a colocar en la parte inferior del tallo, colocando esta con el tallado hacia afuera. La punta de la hoja la voy a doblar un poco hacia atrás. Ahora voy a dejar secar la masa. Mis rosas bellas, a mí en lo personal me encantó esta masa. Esta se deja moldear fácilmente, así que se la recomiendo a todos ustedes. Aquí te muestro algunas flores que realicé con esta masa. Cuando esta ya está seca, esta queda más oscura. Como puedes ver en pantalla, las flores y las hojas no tienen ninguna grieta. Aquí te muestro la rosa que realicé anteriormente. La masa de los pétalos y las hojas ya están secas, pero en la parte de adentro de la rosa todavía le falta tiempo para secarse. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer porcelana fría con masa de cartón de huevo? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer masa de cartón sin cocinarla, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.